¿Qué tal amigos de Proyecto Humanidad Simplemente Feliz por su canal AQ4S en nuestra gustadísima sección de medicina espiritual? Esta sección, este playlist tiene como fin juntar la medicina que ya ahora es tradicional, porque pues, es la que casi todo el mundo usa, la alopática, y en utilizar los medios espirituales, energéticos, para resolver en conjunto las situaciones. En este capítulo vamos a hablar sobre la infertilidad. Vamos a hacer 2 o 3 videos al respecto porque es un tema muy largo y que realmente merece cada uno su propio espacio. Hoy vamos a hablar de la infertilidad desde el punto de vista biológico, orgánico. Ya después hablaremos de las causas emocionales y hablaremos de las causas espirituales que llevan a la infertilidad. Y con ello ya tendremos un espectro más amplio al respecto. Bueno, entonces vamos a hablar qué es la infertilidad. La definición de la RAE viene que es del latín infertilitas, que dícese que es estéril, y cuando vemos estéril dice incapacidad del ser humano u otros animales para reproducirse. Ahora, la que me gusta más, que es la etimológica, es la que viene igual del latín, in negación, fertilitas, cargar, llevar, producir. Y con respecto a esterilidad, viene del latín sterilitas, que quiere decir cualidad de no dar frutos. Muy bien, entonces ya como definición sabemos que la infertilidad es la incapacidad de reproducirse. Y como para la reproducción se necesitan 2, pues tenemos que pensar que a quién corresponde la responsabilidad de la infertilidad. Según los estudios de centros muy afamados y muy renombrados, el 30% corresponde a la mujer, el 30% al hombre, el 20% es una causa mixta de hombre y mujer, y queda un 20% que queda sin aclararse esa situación. Ese 20% es el que vamos a trabajar desde el punto de vista emocional, desde el cuerpo desde el cuerpo de cuarta dimensión, que es el cuerpo emocional, y que tiene que ver con los chakras y las esferas mentales y estas cuestiones. Pero bueno, hoy toca platicar sobre las causas biológicas u orgánicas. Y las dividimos entre el femenino y el masculino. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a la esterilidad o la infertilidad femenina? La primera pues, es la cronológica. Dícese y entiéndase cuando ya se pasó el tren y cuando ya el cuerpo, el número de óvulos de los ovarios ya no es suficiente y con la vitalidad requerida. Entonces, esta es la primera causa. La segunda es el POI o falla ovárica prematura. Cuando en una mujer se presenta una menopausia, por decirlo así, en cuestión de producción ovárica, de ovulación, se llama falla ovárica prematura. Bueno, la siguiente causa son las anatómicas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los órganos que implican la reproducción? Los órganos que implican la reproducción, pues básicamente son los ovarios,
cuando los ovarios están alterados en su producción de óvulos, cuando hay quistes ováricos, cuando hay disfunción ovárica, pues bueno, es difícil tener un embarazo, ¿verdad? Las siguientes son las trompas de falopio. Las trompas de falopio son los conductos que llevan al óvulo desde el ovario y lo conectan con el útero. Cuando esta trompa de falopio se encuentra obstruida por alguna anormalidad anatómica, por alguna banda, por algún, ahorita vemos lo de los uterinos que tienen que ver con la trompa de falopio, entonces es imposible pasar del ovario, las trompas de falopio que llevan el óvulo que se produce aquí y lo llevan para acá. Entonces cualquier cuestión que altere las fimbrias o el cuerpo de la trompa de falopio obstruyendo el paso, pues va a producir eso. Ahorita vamos a hablar sobre esa cuestión desde otros puntos de vista. Muy bien, entonces ya tenemos los ovarios y las trompas de falopio. El útero. En el útero, ¿cuáles son las causas más frecuentes de infertilidad? La primera, pues, es un útero anormal, es un útero con una morfología alterada, que no va a permitir, o sea, el útero, todos sabemos que tiene una forma más o menos así. Yo soy muy malo dibujando, pero cuando hay cuando está tabicado, cuando está deforme, cuando tiene una posición así, o cuando se encuentra con otras formas digamos disfuncionales, pues bueno, van a ser causa de infertilidad. Hay dos factores interesantes aquí, la endometriosis. La endometriosis, el útero tiene tres capas, digamos que tres tejidos. Primero es el que está por encima, que es la capa serosa, lo que es la parte muscular, que es la parte del medio, y el endometrio, que es la parte de adentro. Cuando hay endometriosis, es un aumento del tejido endometrial, que son como tumores de ese tipo de tejido, que va a hacer que sea disfuncional el tejido dentro del útero o inclusive fuera del útero, y puede producir reacciones inflamatorias que pueden llegar a producir quistes o bandas, quistes en los ovarios o bandas en las trompas de falopio. Entonces son causas que vienen hacia los ovarios y hacia las trompas de falopio. Entonces aquí este tejido endometrial va a producir respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque este tejido va a responder exactamente igual que cuando está dentro del útero, va a responder hacia los estímulos hormonales propios del ciclo menstrual de la mujer. Entonces aquí va a causarnos alteraciones con el crecimiento de este mismo tejido. Los miomas, el tejido muscular del útero, está cuando empieza a sobre reproducirse, o ser tumores, que son igual, que es una sobreproducción del tejido endometrial. Aquí es una sobreproducción del tejido muscular y el tejido conectivo que lo acompaña. Entonces son fibromas o leiomiomas
Leiomiomas quiere decir que son dependientes del músculo liso del útero, y entonces esto va a cambiar la forma del útero, produciendo obstrucciones o incapacidad para el óvulo para anidarse. Ya una vez fecundado, puede fecundarse, pero si no hay manera de anidarse, o esa anidación se hace fuera del lecho uterino, entonces cambia la forma del útero y cambia la capacidad de fertilizarse. Muy bien, entonces ahí vamos: cronológicas, anatómicas, infecciosas. Muy bien, las infecciosas. Las enfermedades más comunes son la clamidia y la gonorrea. Ambas producen procesos inflamatorios que pueden llegar a afectar el endometrio o las trompas de falopio, produciendo tejido cicatrizal, o sea que producen cicatrices, que las cicatrices, pues bueno, cuando hay cicatrices, la reparación del tejido puede no ser exactamente como anatómicamente se producía, entonces puede producir obstrucciones, además de que puede producir infecciones que alteren los tejidos musculares, los tejidos endometriales, donde se debe de anidar el óvulo ya fecundado. La siguiente causa son las metabólicas y autoinmunes. Dentro de esas tenemos padecimientos que son autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, que va a producir inflamación a muchos niveles. Vamos a bajar un poquito la música, porque se subió, pero bueno, continuamos. Produce inflamación y a diferentes niveles, y esto obviamente puede afectar el útero y los músculos y todos los tejidos del útero. El síndrome antifosfolípido, que es otra enfermedad autoinmune que produce abortos, que produce malformaciones. La amenorrea hipotalámica, que es cuando la homeostasis, cuando la regulación de los estrógenos y progestágenos se encuentra alterada desde el hipotálamo, que está directamente relacionado con la adenohipófisis y la neurohipófisis. Cuando hay alteraciones desde ahí, pues bueno, no va a haber menstruación, y viene desde nivel central. La prolactinemia, que es la prolactina que se produce en la hipófisis, puede inhibir este balance de estrógenos y progestágenos, y va a producir infertilidad. Otros factores metabólicos muy importantes es el hipotiroidismo. La tiroides es una hormona que maneja el metabolismo. Entonces, al tener un metabolismo disminuido, puede haber afectación a funciones de duplicación celular, de producción de endometrio, de motilidad, de varias causas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las suprarrenales. Las suprarrenales son cuando hay alteraciones en las hormonas suprarrenales, como la adrenalina, la norepinefrina y todas estas cuestiones, van a disminuir el metabolismo y van a afectar al ciclo de las hormonas, gestacionales, como son el ciclo del estrógeno y los progestágenos, y la hormona luteinizante.
La diabetes mellitus es otra enfermedad que al afectar la alimentación de las células, porque hay una glucosa muy elevada en sangre, pero las células están, digamos que, mal nutridas por el problema de que no ingresa ese azúcar a las células. Además, disminuye la vitalidad de los óvulos. Entonces, la diabetes mellitus es bien importante. Otra son los medicamentos. Se ha reportado que los antiinflamatorios no esteroideos, varios de ellos, se ha reportado que producen fallas en la concepción y en la anidación del óvulo ya fecundado. El litio y las benzodiazepinas, las benzodiazepinas son conocidos como calmantes, es el diazepam y todos sus parientes, ¿no? Bueno, entonces, como ven, son muchas y muy variadas las causas que pueden producir la infertilidad femenina, en la cual, como ya les dije, en estudios muy grandes se reporta que es el causante del 30% de la infertilidad. ¿Qué pasa con el otro 30%? El otro 30% corresponde al varón. El varón tiene igual varias causas que pueden producir alteraciones en su fertilidad, entre las cuales pues ya tenemos la anatómica, que es pues, cuando la uretra y el meato urinario se encuentran en una posición anómala, como que esté en lugar de estar en la punta del glande, en la parte de abajo, o en la parte de arriba, que la curvatura del pene no sea adecuada para llevar ese semen al fondo uterino, para que ahí el útero tome el cervix, tome el esperma para acercarlo a los óvulos que ya vienen en camino, pero si no llega el invitado, pues así está difícil. Cuando el pene es demasiado corto también, pues bueno, es el mismo asunto, ¿no? De que no llega hasta donde tiene que llegar para lograr la fecundación. El semen, hay alteraciones del semen cuando los espermatozoides o son pocos o están tarugos. Cuando son pocos son oligospermia, y cuando están tarugos o están defectuosos son teratospermia. Entonces, si no hay los suficientes espermatozoides y la calidad del semen no es el adecuado, pues bueno, hay infertilidad masculina. La obesidad también se ha reportado como un problema importante en la infertilidad masculina. Todo esto por alteraciones con las grasas, las modificaciones en la parte metabólica, en el balance que ya habíamos hablado de los esteroides, del cortisol y demás. Muy bien. La siguiente es la causa infecciosa. Y aquí volvemos a ver nuestra conocidísima enfermedad gonorrible, conocida como la gonorrea, causada por la Neisseria gonorrea y la clamidia. Estas ambas producen alteraciones a nivel del meato urinario y producen bloqueos, producen estas infecciones, disminuyen la vitalidad de los espermatozoides, disminuyendo la capacidad de fertilización. Neisseria gonorrhoeae es
es que me quedé con la neseria meningitis y no, eso. Este, muy bien. Dentro de las metabólicas, tenemos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico pues, se caracteriza por diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y las dislipidemias. Las dislipidemias producen un desbalance a nivel hormonal. La hipertensión disminuye el riego, la adecuada perfusión a nivel de los testículos, que son los que producen el semen y los espermatozoides, a nivel del pene también, cuando hay problemas de erección, que es otra causa anatómica, regreso a ese, y la diabetes mellitus por la misma causa de que se producen espermatozoides perezosos, se producen alteraciones vasculares que también producen el problema que tenemos que apuntar aquí entre las anatómicas, pero muchas veces de este origen, que es la disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Y la parte fisiológica, que no es la disfunción eréctil, sino por ejemplo la eyaculación precoz, también es una causa masculina de infertilidad. ¿Por qué? Porque como parte del orgasmo femenino, pues está la motilidad del cervix, causada en parte por la oxitocina. Entonces, si hay una eyaculación precoz, no se da el tiempo para, digamos, conjuntar todos los factores requeridos para la fertilización. Un ejemplo es aquí, que imaginemos esto, que es el cervix, que es aquí la parte de la vagina, y aquí está el útero, y si el semen se deposita muy pronto, no se da tiempo a que el cervix lo recoja. ¿Por qué? Porque no tiene el orgasmo, que es parte de todo este tipo de evento de la reproducción. Entonces, como ven, las causas de infertilidad, pues no podemos decir que un hombre es estéril, porque el 20% es en ambos y el 20% es desconocido, y entonces si juntamos estos dos, pues es el 40%. Entonces digamos que podemos hablar de infertilidad de la pareja, no de la mujer, porque sumando estos dos sería 50 y también sería 50, ¿no? Entonces aquí bien importante es saber que la infertilidad tiene múltiples causas y se tiene que estudiar de una manera digamos ordenada por un profesional que cuente con estas habilidades, estos estudios. Yo no lo soy, yo soy neonatólogo, entonces hago mi mejor esfuerzo de tratar de explicar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque me encanta el tema, porque soy neonatólogo, entonces también me toca en ocasiones recibir niños que fueron resultado de un trabajo para solucionar la infertilidad. Pues hasta aquí las causas biológicas. Ya en próximos videos vamos a hablar sobre las causas emocionales y las causas espirituales. Hasta aquí. Espero tus comentarios. Si hay algún biólogo de la reproducción, un ginecobstetra, que tenga algún comentario, pues se le agradecerá mucho, porque eso no está en el grado de expertise, pero creo que tratando de ser lo más simple y sencillo este asunto, porque ya también
hay un documento que está en Facebook, en el Cubo de Luz, en el cual puedes leer toda esta información un poquito más ampliada, pero según me comentan personas que lo han leído, está como que un poquito elevado los términos o el nivel de la plática. Entonces traté de hacer este video para explicar de una manera más, pues bueno, intentando ser lo más simple y sencillo esta explicación. Y si no se ha entendido bien, pon tu comentario. Si se entendió bien, también se aceptan comentarios. Si te sirvió, me parece maravilloso. Si lo quieres compartir, compártelo. Si quieres darle like, también dale like. O sea, aquí lo más importante es que crezcamos juntos, entendamos las cosas juntos y sobre todo que seamos conscientes de que esta experiencia humana es para divertirnos y que y que todo conocimiento suma. Pues bien, muchísimas gracias y como siempre, que el placer y la pasión te acompañen y hasta la próxima. No te pierdas los siguientes videos de infertilidad, van a estar chipocludos, porque hasta aquí, en cualquier lado lo encuentras, pero los siguientes, solo aquí en tu canal AQ4S, Simplemente Feliz, Proyecto Humanidad. Hasta la próxima, hasta luego.